Saludos, hoy voy a hablarles acerca de la madurez antes de la designación de ancianos, el proceso bíblico del liderazgo local. Es la voluntad de Dios que cada iglesia local sea guiada por un cuerpo de ancianos, hombres designados para pastorear y supervisar a la grey de Cristo. En el Nuevo Testamento, los términos ancianos, obispos y pastor no describen servicios distintos, sino que se refieren a la misma función y oficio dentro de la congregación. Sin embargo, hay una realidad histórica y bíblica que debemos entender. Las iglesias no inician su formación siendo gobernadas por ancianos. La Escritura establece requisitos tan estrictos que el liderazgo local requiere tiempo, madurez y un proceso de reconocimiento. El patrón histórico en el libro de los Hechos. Cuando leemos las páginas de las Escrituras en el libro de los Hechos, podemos notar que fueron los apóstoles quienes iniciaron las primeras iglesias de Cristo. La primera en quedar establecida fue la iglesia en Jerusalén, Hechos capítulo 2. A medida que los creyentes se dispersaron, el evangelio se extendió, estableciéndose iglesias en Judea, Galilea y Samaria, Hechos capítulo 8 y 9, capítulo 31. La iglesia en Antioquía, Hechos 11, fue donde Pablo y Bernabé fueron enviados a los gentiles. Posteriormente, Pablo estableció muchas congregaciones en Filipos, Tesalónica, Corinto y Éfeso durante sus viajes misioneros a partir de Hechos capítulo 13. Lo interesante es que los ancianos no aparecieron el primer día. Fue un proceso orgánico de maduración. Por ejemplo, la iglesia de Jerusalén se fundó cerca del año 33 después de Cristo, pero la primera mención de sus ancianos ocurre en Hechos 11 capítulo 30, aproximadamente 13 años después. Esto nos enseña que el liderazgo formal requiere tiempo para consolidarse. El establecimiento sistemático. El patrón se vuelve más claro en los viajes misioneros de Pablo. En Hechos capítulo 14, versículo 23, vemos que Pablo y Bernabé regresaron a las ciudades donde habían predicado anteriormente para constituir ancianos en cada iglesia. Este regreso es clave. Las iglesias ya existían, pero el nombramiento de la pluralidad de ancianos ocurrió una vez que hubo hombres con la madurez suficiente para supervisar la congregación. Más tarde, en las epístolas a Tito capítulo 1, versículo 5 y 1 Timoteo capítulo 3, Pablo confirma que poner en orden el liderazgo local es una prioridad absoluta para la salud de la iglesia. En Tito capítulo 1, versículo 5, Pablo le dice a Tito que lo dejó en Creta para que estableciese ancianos en cada ciudad. Esto confirma que la organización del liderazgo local era una prioridad y una necesidad en las iglesias establecidas. En 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 contienen los requisitos detallados para los ancianos, pastores u obispos, lo que demuestra que este rol era fundamental para las iglesias ya consolidadas. ¿Quiénes edificaban antes de los ancianos? Antes de que se estableciera formalmente una pluralidad de ancianos en cada iglesia local, como se ve en Hechos capítulo 14, versículo 23, la edificación y el liderazgo de las congregaciones eran principalmente realizadas por autoridad apostólica y delegados. Los apóstoles eran la autoridad fundacional y viajaban para predicar y consolidar a los nuevos creyentes. Ellos eran los principales edificadores y guías, actuando como la fuente de doctrina y autoridad. Los apóstoles y sus colaboradores, como Timoteo y Tito, actuaban como supervisores temporales para poner en orden lo que faltaba. Tito 1:5. Ejerciendo la supervisión temporal. Su tarea culminaba precisamente con la identificación y ordenación de los líderes locales permanentes, los ancianos, profetas y maestros. En lugares como la iglesia de Antioquía se nombran específicamente a profetas y maestros que estaban entre los creyentes y ministraban al Señor. Hechos capítulo 13, versículo 1. Evangelistas. Felipe, uno de los 7, no solo sirvió mesas,
sino que se convirtió en un evangelista predicando en Samaria, Hechos capítulo 8. Él y probablemente otros como Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 5, edificaban la iglesia a través del evangelismo y el discipulado, los dones espirituales. Incluso antes de la designación formal de ancianos, el Espíritu Santo dotaba a algunos creyentes locales con dones espirituales, que eran vitales para la edificación. En el Nuevo Testamento, la edificación de la iglesia era una responsabilidad compartida según la capacitación soberana del Espíritu. Como se observa en Romanos capítulo 12 y 1 Corintios capítulo 12 al capítulo 14, el cuerpo de Cristo funcionaba mediante dones de exhortación, servicio y administración. En este contexto, así como en Hechos capítulo 13, versículo 1, se identifica a quienes poseían el don de profecía. Estos creyentes, conocidos como profetas, 1 Corintios 14, 29, profetizaban para edificación, exhortación y consolación, 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, permitiendo que la iglesia mantuviera el orden espiritual antes del establecimiento formal de los ancianos. El liderazgo en este periodo de transición, la iglesia no estaba en desorden, sino bajo una tutela provisional y orgánica que preparaba el terreno para que los requisitos de madurez se hicieran evidentes, permitiendo así la transición hacia un liderazgo local de ancianos, obispos o pastores plenamente establecido. La sabiduría detrás de la espera, el peligro de la inmadurez. ¿Por qué esperar? La respuesta está en los requisitos divinos. El apóstol Pablo advierte en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 6, que el anciano no debe ser un neófito, un recién convertido. Nombrar a alguien prematuramente tiene riesgos graves, falta de carácter probado. Se requiere tiempo para ser irreprensible y demostrar un buen testimonio. El riesgo del orgullo. Un neófito puede envanecerse cayendo en la misma condenación que el diablo. Gestión del hogar. Un hombre debe demostrar primero que sabe gobernar su propia casa antes de cuidar la familia de Dios. En conclusión, establecer ancianos prematuramente compromete la calidad de la supervisión y la seguridad de la iglesia. Los requisitos bíblicos actúan como un filtro y son indispensables, necesarios y obligatorios. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2. Si una congregación carece hoy de hombres que cumplan estas calificaciones, el paso más responsable y bíblico es funcionar bajo una supervisión temporal, orando y trabajando juntos para que Dios levante hombres maduros que cuiden de su grey. El orden de Dios no tiene prisa, porque su prioridad es la santidad y la salud de su iglesia. Si buscas una iglesia donde se enseña y se vive fielmente a las Sagradas Escrituras, te invitamos a acompañarnos. Nos reunimos en la siguiente dirección: Urbanización Samantha Razonero 2, Vía El Mácaro, Turmero, Estado Aragua, Venezuela. Para más información, puedes comunicarte con nosotros al 0412-401-2279. Será un gusto recibirte.